una de las últimas grandes civilizaciones de la costa ecuatoriana, reflejo de un milenio de historia. La silla de piedra que vemos aquí fue trasladada por el arqueólogo Marshall Saville a inicios del siglo XX. El 22 de septiembre de 1907, el New York Times informó sobre su hallazgo en Manabí. Saville, en sus publicaciones, describió la región visitada como una franja árida del Pacífico ecuatorial, con fronteras de zonas húmedas que estimularon la creatividad cultural de su pueblo. Antes de Saville, ya se habían publicado referencias a estas sillas en forma de U, donde se discutía su origen y uso. Manuel Villavicencio en 1858 las menciona en una publicación en Nueva York. Anatole Boms en 1879 en Bélgica, Charles Wagner en 1882 y Paul Rivet en 1899 desde París. En 1892, desde Chicago, Dorsey llega y excava en Manabí y luego publica, vinculando sus hallazgos con ritos incas. En 1904, González Suárez, desde Quito, propuso que los talladores de sillas de piedra podrían estar relacionados con descendientes mayas. Sin embargo, la arqueología del siglo XX mostró que las culturas costeras tuvieron un desarrollo propio y que éstas más bien influyeron en otras regiones. Los primeros registros arqueológicos de la costa provienen de Santa Elena, la cultura de Las Vegas, de 8.000 a 4.600 a.C. Luego, la cultura Valdivia, identificada como una de las primeras en América en usar cerámica, cuyas piezas con impresiones vegetales también, quizá de paja toquilla, evocan la futura tradición de los sombreros de paja toquilla y los Panama hats. De la edad de Valdivia se conoce que el Spondulus, aquel molusco sagrado, integró redes de intercambio con los Andes. De estas raíces surgieron las culturas Machalilla, Chorrera, seguidas por Bahía y Huangala, que antecedieron a los manteños. La cultura manteña floreció entre el 600 y 1535 después de Cristo, como una confederación de señoríos, una liga de mercaderes, con un alto grado de cooperación para enfrentar la naturaleza. En el norte destacaron los señoríos de Salangome, Jocay, actual Manta, y Japotó. En el sur, los Huancavilcas y Punaes. El señorío de Tumbes, en el actual Perú, tuvo también rasgos semejantes. Los manteños fueron hábiles agricultores mediante albarradas, terrazas de cultivos y pozos de piedra. Expertos ceramistas, orfebres, pescadores y navegantes. En Lihuiqui construyeron corrales marinos de piedra, los más grandes de pesca pasiva conocidos. Buzos especializados extraían conchas Spondylus y Strombus usados en los rituales de lluvia y de fertilidad. Sus chaquiras de Spondylus eran cuasi monedas. En tumbas se hallaron ornamentos de concha como símbolos de riqueza. Con balsas de vela y guaras alcanzaron desde Chile hasta México, transportando tejidos, cerámicas, alimentos y conchas. En el arte lítico, aproximadamente en el 1100 después de Cristo, empezaron a elaborar las célebres sillas de piedra en U, piezas que nos asombran y aún nos interrogan por su uso. Fueron pueblos ágrafos, donde la memoria y la tradición oral transmitía el conocimiento. En 1526, al inicio de la conquista española del Perú, Bartolomé Ruiz avistó con asombro la primera balsa manteña. Tras la conquista, epidemias, trabajos forzados y reducciones diezmaron a la población. En 1547, Girolamo Benzoni relató que Jocay habría tenido 20.000 habitantes y apenas quedaban unos pocos durante su visita. La presencia de piratas en el siglo XVII forzó el traslado hacia Montecristi de la población. Durante la colonia, los descendientes de los manteños en toda la costa fueron llamados cholos, relegados socialmente. Informes coloniales registran la pérdida de sus lenguas y el predominio del castellano en toda la población aborigen de la costa. Sin embargo, estos cholos siguieron viviendo del mar, de la agricultura y de los tejidos de paja toquilla.
En el siglo XIX, el antiguo Jocay Manta resurgió como puerto perlero y exportador de sombreros de paja toquilla y de tagua. En 1922, con el empuje de la población blanca, mestizos y cholos, se convirtió en cantón autónomo y en la década de 1960 inauguró su puerto de aguas profundas. A finales del siglo XX se consolidó como capital atunera del Pacífico Oriental gracias a las habilidades pesqueras de los cholos, herederos de una tradición milenaria. La población ancestral aún permanece como tejedores y alfareros, y el territorio de Manabí conserva vestigios significativos de más de 700 sitios arqueológicos de los 2.500 de la costa ecuatoriana, lo que lo convierte en el mayor reservorio de patrimonio ancestral de la costa. Un día como hoy, en 1907, el mundo conoció a los manteños a través del New York Times. Hoy, 22 de septiembre, los evocamos desde la misma ciudad. Pero el homenaje no basta. Se requieren políticas públicas impulsadas por nuestras alcaldías que protejan el patrimonio, que fortalezcan vínculos con museos y transmitan la memoria cultural con la implementación de salas de interpretación y lugares de aprendizaje. No se trata solo de admirar objetos antiguos, sino de reconocer a quienes encarnan hoy esa herencia, a los sujetos, a los comuneros y cholos de la costa, descendientes vivos de la cultura manteña. Hoy estamos aquí con David Ramírez, Ivo Uquillas, Víctor Arias y Luis Guevara, gestores de este código QR junto a la Silla Manteña y con miembros del Comité Cívico de la Memoria Histórica de Manta para agradecer al Museo Americano de Historia Natural por mostrar nuestra región y cultura. Que esta silla de piedra en Nueva York no solo sea un vestigio arqueológico, sino un símbolo de memoria, de resistencia y continuidad, que nos recuerde que preservar el pasado es también garantizar la dignidad y la voz de quienes hoy lo sostienen. Muchas gracias.